Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de un tema que deja mucha más huella de la que a veces se reconoce y aunque llevo mucho tiempo trabajando en ello, nunca he hecho un episodio abordándolo de forma tan directa. Hablo del acoso laboral, pero no lo vamos a abordar de forma simplona ni reduciendo todo malestar en el trabajo a una etiqueta rápida, porque no todo conflicto es acoso, no toda incomodidad es una violencia sostenida y no toda herida laboral se entiende a primera vista. Para ello me acompaña un viejo conocido del canal, Manuel Rodríguez Abuin, doctor en psicología, divulgador, una persona muy querida y con experiencia sobrada en este campo. De hecho, a lo largo de la conversación de hoy, importante, vamos a hablar del acoso laboral en sí, de cómo empieza a veces, de cómo se mantiene, del papel del grupo, de la culpa que acaba absorbiendo muchas víctimas y también de algo importante, cómo distinguir el desgaste normal de un trabajo difícil de una dinámica realmente destructiva. Esta va a ser una charla con algo de respiración, a diferencia de otras. No es una entrevista de manual, de diagnóstico directo, así que además del tema central van a ir apareciendo cuestiones relacionadas con la deshumanización del trabajo, los límites, la vulnerabilidad y la forma en que ciertos entornos van erosionando a la persona poco a poco, casi sin hacer ruido. Así que si alguna vez te has preguntado dónde acaba la presión laboral y dónde empieza algo bastante más tóxico, creo que este episodio te va a interesar. Vamos con la entrevista. Ya estamos con Manuel Rodríguez Abuin, doctor en psicología y director, locutor del podcast El laberinto de las relaciones humanas. Muy buenas, Manuel. ¿Qué tal? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho tiempo. Bueno, ya no es la primera vez que nos vemos las caras y ni será la última, espero. Sí, además si no nos vemos será por causas de que tengamos un viaje o algo, no, pues lo dices así, me parece que nos va a pasar algo. Esperemos que no. El motivo de este episodio, que es el acoso laboral principalmente, me trajo a la memoria como conocimos, que fue a raíz de una conversación sobre una adaptación que hiciste de un test, que era el LIP 60, Sí. test para cuantificar o detectar conductas de acoso laboral, Sí. que era de Lehman, si no recuerdo mal. Sí, fue realmente una adaptación y una ampliación, porque el cuestionario de Lehman, el inventario de acoso laboral de Lehman, tenía 45 ítems y nosotros añadimos 15 más y fueron 60. Basándonos en las estrategias de acoso de Lehman, pues ampliamos un poquito el test, lo mejoramos, lo validamos y entonces por eso, bueno, es el cuestionario de estrategias de acoso laboral LIP 60. Pero vamos, que fue una ampliación. Estaba muy bien, además, el acceso es prácticamente libre con un manual y funciona muy, muy, muy bien. Bueno, te conocí porque lo encontré a raíz de que me recordaba a otro test que había manejado y era prácticamente idéntico. La verdad que el I60 lo sigo utilizando hoy en día cuando quiero hacer evaluaciones y ver un poco el nivel de daño. El índice global de acoso percibido, si algún paciente que le he hecho informes sabrá de qué estoy hablando. Sí. Y es muy útil, la verdad. Sí, tiene su utilidad, pues sirve para cuantificar y para detectar, pues bueno, en qué dimensiones se está produciendo estas estrategias de acoso laboral, ¿no? Entonces, en su momento, pues yo creo que fue un avance importante. Aquí en España, por lo menos, se utilizó muchísimo y se sigue utilizando. Sí. Y bueno, y ahora evidentemente se pueden completar con otras pruebas y con otro tipo de recursos, pero bueno, yo lo considero que fue un hito en ese momento, ¿no? Yo empecé a trabajar sobre el tema del acoso laboral, pues fíjate, aproximadamente 2000, o sea, ya hace mucho tiempo. Yo empecé y el test se publicó creo que fue en 2005, me parece. Entonces, quiero decir, pues en ese momento, pues era evidentemente un tema que se había puesto de actualidad, porque bueno, se detectaban, pues bueno, ya se le acuñaba un nombre para ciertos comportamientos que había en el trabajo y que antes, pues de alguna manera pasaban desapercibidos, Sí. que no se sabía, digamos, ponerle nombre.
Sí, el inventario de Lehman era el inventario psicoterror laboral, además. El terror laboral. Eso es lo que define Lehman en su inventario, el terror laboral a través de una serie de estrategias que son sistemáticas y que se ejercen a lo largo del tiempo de una forma consistente, claro. Que eso sería lo que vamos a hablar hoy, aparte de otros temas Correcto, ¿no? de bastante actualidad, bueno, que es una actualidad que lleva años. Bueno, ¿qué es el acoso laboral en sí? Sí. ¿Qué es? Y si hay criterios a cumplir para poder decir que alguien es víctima de acoso laboral. Vamos a ver, no hay ningún criterio diagnóstico. Digamos, diagnóstico, el mobbing no es, digamos, un diagnóstico como tal, sino que lo que va a hacer es cuantificar y va a determinar el nivel de sufrimiento que una persona puede tener, no el nivel de sufrimiento, sino el nivel de experiencia que una persona Claro, tiene ante ciertas condiciones en el trabajo que tienen que ver con ese psicoterror laboral que decía Lehman. El mobbing o acoso laboral es el ejercicio sistemático continuado de una serie de estrategias que persiguen destruir a las personas y van a interferir en su prestigio personal, laboral, en su salud, en su desarrollo laboral. Quiero decir que a través de una serie de estrategias, pues bueno, que tienen que ver con la intimidación, que tiene que ver con la presión. Estas estrategias efectivamente van cambiando con el paso del tiempo, porque claro, la sociedad cambia y ahora estamos en una sociedad muy tecnificada y entonces pues es verdad que en el año 2005 pues el mundo era diferente. Entonces, y bueno, cuando estuvo Lehman en los años 80, pues más diferente aún, claro. más diferente aún. Entonces, pues claro, evidentemente ahora mismo se puede ejercer acoso laboral de muchas formas diferentes, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que lo más esencial permanece porque el ser humano pues hace lo mismo. Y criterios, por ejemplo, ya me meto igual incluso a nivel casi jurídico, para poder decir que alguien está haciendo acoso laboral o que alguien Sí, es víctima de, tiene que cumplir claro. continuidad, repetición. Sí, claro, tienes dos cosas. La primera es la cuantificación, que tiene que ser al menos todas las semanas, una vez por la semana, es decir, que eso es algo que no es un conflicto laboral y durante muchos meses. Te dice 6 meses, bueno, yo creo que no tiene que ser ni 5 ni 6 meses. Una persona, si la coges al principio del proceso de acoso laboral, pues puede ser que a los 4 meses ya esté teniendo acoso laboral. Pero bueno, Lehman dice 6 meses, una vez por semana. Bueno, son criterios. Eso no quiere decir, porque eso es la percepción del acoso laboral. Ojo, porque hay mucha gente que puede decir que está siendo acosada y que no lo está. Y hay personas que pueden decir que no tienen acoso y sí están siendo acosadas. Es decir, el aspecto de la percepción, de la elaboración que hace una persona de una vivencia de presión sistemática en el trabajo es muy importante. También es verdad que no todas las personas que sufren acoso laboral tienen problemas de salud. Por eso te digo que criterios es complicado hacer un criterio unívoco, ¿vale? Que sea Sí, único para sí. todas las personas. Sí, porque al final puede haber gente muy resiliente que le intenten fastidiar, pero eso no quita que sea acoso laboral, o gente Claro, que no le estén haciendo nada prácticamente, pero que pues sea muy litigante, se lo tome todo muy personal y se genere claro. una dinámica rarísima. Sí, es que tú lo has preguntado, has dicho. Y a nivel legal, claro, a nivel legal no hay nada, porque a nivel legal, claro, es si una persona tiene muchos efectos en la salud y hay una contingencia con las estrategias de acoso que están pronunciándose, pues efectivamente tiene mucho más peso desde el punto de vista legal, porque hay una relación causa-efecto que es más fácil de determinar. Pero hay gente, como bien dices, que es más resiliente, que tiene una educación y que tiene una capacidad de asimilación y tiene una red de apoyo que le permite, pues bueno, superar esas situaciones, pero no por eso no padece Claro. acoso, ¿entiendes? Entonces ahí habría que mirar varias cosas de la verosimilitud, de los testimonios, de la capacidad que la persona tiene para sesgar o no la información, porque hay gente que sesga mucho, hay gente que dramatiza mucho lo que le está pasando, otras personas que minimizan mucho lo que le están pasando. Por eso hacer ese criterio es bastante complejo y exige una pericia. No solamente es a través de un cuestionario, sino que el cuestionario es una base a partir de la cual después pues, hay que hacer una serie de pruebas adicionales para determinar si ese acoso tiene una verosimilitud y si tiene un ajuste para que la persona veamos que no está exagerando, que no está dramatizando o que no está minimizando o simulando tanto. Son temas relevantes. Entonces entiendo que el acoso laboral per se es lo importante es las conductas, no tanto que la víctima tenga X síntomas, que los tiene en general. Eso es. Y me surge la pregunta, ¿qué Sí. intencionalidad suele tener el acoso laboral en general?
Bueno, se hablaba del acoso laboral antes, hablando del tema de la perversión que hemos estado hablando fuera de micrófono, ¿no? Surge a veces por una perversión de un conflicto y puede ser verdad. O sea, quiero decir que a través de algo que se puede solucionar fácilmente con una explicación o con un contraste, pues en los casos de acoso laboral, una persona o más lo que van a hacer es ese conflicto que podría ser puntual, pues empieza a enquistar y empieza a derivar hacia una estrategia continuada de acoso para destruir a la persona, para destruir su capacidad, digamos, psicológica, para de alguna manera aislarle, para producir un daño físico también. Es decir, no es que sea consciente, pero al final, es decir, todo aquello que no sea lo que yo pienso va a repercutir sobre la integridad de esa persona. Y esto es lo que ocurre en la vida cuando entramos en una estrategia de acoso laboral continuada, sistemática. Las causas son muchas, pero ciertamente a veces es por tonterías absurdas. O puede empezar por tonterías, claro. Puede empezar por una tontería absurda y después derivar ya en una estrategia continuada, ¿no? El ser humano tiene la capacidad para ejercer daño a los demás en el ámbito laboral y lo que es una fricción en el trabajo puede complicarse y resultar en un tema de una conducta de acoso, incluso con una intencionalidad buscando la destrucción de esa persona. Destrucción que puede ser un despido, o que puede ser que tenga una baja, o puede ser que esa persona esté desconectada, ¿no? Me da un poco la sensación de que puede ir desde que la persona que ejerce el acoso utiliza a la víctima como una especie de desahogo emocional en un acoso más grotesco, menos civilino, o incluso provocar una baja para ocupar su espacio, para luego tal. O sea que yo creo que el grado de maquiavelismo Sí, barra sordidez va a haber como una especie de gradiente de diferentes. claro. Después lo veremos que hay algunas organizaciones que son más proclives a que se produzcan este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque organizaciones que tienen un alto grado de cohesión de tipo más sectaria, ¿no? Pues al final producen con mucha más facilidad este tipo de comportamientos que tienen por finalidad el eliminar cualquier disidencia o cualquier opinión diferente a la de un grupo de personas que son las prominentes, ¿no?, en esa organización. Entonces, esto es muy relevante. Lo podemos ver mucho en los campos, por ejemplo, sociales, en la política, en las organizaciones ONGs, en organizaciones humanitarias, en muchos aspectos, ¿no?, en donde al final lo que se hace es una perversión de la finalidad de la organización, se desvía esa finalidad o es incluso la opuesta a la que se supone que es. Que lo que he percibido yo con el paso de años de trabajar con víctimas de mobbing, de acoso laboral, es que no he visto un entorno que genere más víctimas de acoso laboral o con más acoso laboral que las, entre comillas, como tú dices, ONGs o asociaciones de trabajo con personas con alguna discapacidad Sí, o que tienen una base altruista, sí, y sí. me da la sensación que los mandos intermedios, si se quedan en mandos intermedios, es un lugar casi donde dejar sacar el sadismo que no puedes sacar en otro lado. Hay organizaciones que ya digo que supuestamente tienen una finalidad muy constructiva, pero que de alguna manera se canalizan o se desvían a otro tipo de finalidades. Entonces, las organizaciones que tienen esa especie de purismo, ¿no? Y como ahí es más fácil que se produzcan este tipo de problemas. Ujú. También hablamos de organizaciones muy jerarquizadas, organizaciones religiosas, en hospitales, es decir, en la enseñanza, colegios con un determinado ideario, también pueden producirse. Hay un tema que me interesa mucho dentro de las dinámicas y conductas del acoso laboral, que, bueno, el nombre no lo conocía mucho, pero es el micromanagement. Sería como Sí, las conductas de microcontrol constante, que desde fuera puede parecer simplemente estoy encima porque fallas o estoy encima porque te quiero ayudar, pero en el fondo es qué es y cómo afecta a la persona. claro, eso yo diría que no es exactamente acoso propiamente dicho, aunque podría derivar en una situación de acoso, ¿vale? O sea, yo quiero decir que, porque el tema del micromanagement tiene que ver con una concepción errónea
de lo que tiene que ver con la eficacia en el trabajo. Entonces, hay sistemas productivos o sistemas de organización laboral que promueven el que cuando se le presiona a un trabajador, pues así se va a rendir mejor. Claro, eso lo que va a producir es un nivel de estrés en la organización, un nivel de tensión, y al final lo que se va a producir es una disminución mayor. En lugar de producir, pues bueno, un mayor logro, pues lo que se produce justamente es una respuesta de lucha o huida por parte de la propia dinámica, ¿no?, que se produce en la organización. Eso estaría más enfocado en ese tipo de cosas, en el que, como siempre, es estar encima de alguien constantemente, estar siempre señalándole, tiene que ver con una cuestión educativa, social, de control, que uno cree que así las cosas van a salir mejor. Y eso socialmente es verdad que en esta sociedad tan perfeccionista y que todo va a salir perfecto y que todo tiene que salir perfecto, porque hay que darse cuenta que la instantaneidad de nuestra sociedad pues va en esa línea. Entonces, al final es peor. Esto es lo contrario a todo lo que se propone ahora en las corrientes un poquito más de la autocompasión, que tiene que el self-compassion, que es decir, que es un poco el tratar a la gente de una forma diferente, en la que te trates a ti con amabilidad, con cariño, y que haces que la gente de tu organización se sienta valiosa y que tenga un reconocimiento, ¿no? Eso rinde a la gente mejor así, sin duda. Se nota, funciona mejor. Hay estudios, además, que van diciendo que efectivamente, además, no solamente eso, sino para las bajas laborales, para la adherencia en el trabajo, hay que darse cuenta de que hay mucho absentismo laboral aquí en España. Entonces, eso tiene que ver seguramente con muchos aspectos, ¿no?, de los que estás tú tocando ahora con el micromanagement. Bueno, como comentario, que hace poco he visto que se están empezando a utilizar, creo que en Estados Unidos, en España no he visto herramientas de IA en las que la cámara graba a los trabajadores en un tipo Starbucks, en el que va contabilizando los cafés servidos, los movimientos del trabajador, el tiempo de pie, si mira el móvil, esto de forma automática. O sea, claro, eso es micromanagement como acoso, es como gestión del rendimiento. Pasa en Amazon también. En Sí, Amazon también, cuando es los paquetes y todo, cómo lo van haciendo, tienen que hacer tantos paquetes. Al final es una robotización y una deshumanización del trabajo, ¿vale? Eso tiene unos contextos, un contexto mayor, por eso estamos hablando no solamente del acoso, sino de la deshumanización del trabajo. Creo que hay cosas que no son propiamente acoso, pueden derivar en acoso, pero tienen que ver con una deshumanización del propio trabajo. Y es verdad que nos estamos enfrentando ahora laboralmente pues, a un marco distinto de trabajo, porque hay muchos trabajos que se van a robotizar. Pero vamos, esto va a ser de 5 o 10 años, coches autónomos, camiones autónomos, transporte autónomo, va a desaparecer muchas cosas. Entonces ahora, pues claro, se cree que las personas pueden ejercer el trabajo de la misma manera y eso es imposible. Robot. de ver que el coche a motor en combustión interna sustituyó a los caballos, pues los robots sustituirán a muchos trabajadores y la IA también a muchos trabajadores. Claro, entonces hay que definir lo que es la función del ser humano. Eso es una de las cosas que la gente no sabe. ¿Cuál es la función del ser humano? Porque antes, cuando había fábricas o había otros entornos laborales, pues la gente pues, sabía su función, trabajar en las fábricas, producir, en el campo, pues la gente tenía su producción. Pero ahora, como está todo automatizado y robotizado, pues va a crear un gran interrogante en la gente. De hecho, yo creo que ahora mismo la gente está bastante perdida porque no sabe bien cuál es el sentido de su vida. Entonces, estos son aspectos que van a tener importancia. Yo creo que más vale que de alguna manera esto se aborde de forma general por la salud mental, porque creo que a nivel estructural como sociedad, una especie de revolución industrial laboral que toque lo existencial, ya de las profesiones también tipo intelectualizadas y cosas por el estilo, puede ser un mazazo importante al estilo de vida de la gente. Hombre, ya lo está siendo. Tú fíjate ahora mismo todas las cosas que están pasando ahora. Hay una gran productividad en muchos campos, pero la gente, pues el tema de que la gente pues no le llega el dinero, Claro, no puede comprarse sí. una casa, personas del campo que han dejado el campo y que hay explotaciones carne y de vacas, de ganado que se están cerrando. Los salarios precarios, la explotación, los jefes y jefas que son indiferentes, maltratadores, un sistema que explota. Lo que pasa es que el sistema explota por una cuestión de educación. A la gente se les ha hecho ser esclavos, en el sentido de que es mucho más fácil hacer esclava a la gente que dejarles ser libres. Si les dejas ser libres, pues entonces es un tema educativo. Bajo mi punto de vista, eso responde a un aspecto educativo. La gente cree que la única manera de ganarse la vida es a través de un salario, la mayoría de las personas. Y eso es un error bastante importante porque, claro, a través de eso te ejercen un control enorme, solamente con el salario. Y a la persona que escuche esto y diga, ajá,
Y entonces, ¿cómo vivo? ¿Qué le Claro, dirías? sí, no, hay que ir trabajando, lógicamente, pero saber de alguna manera que el trabajo de salario es solamente una forma, ¿vale? Antes teníamos la suerte, hace unos años, fíjate, mis padres, bueno, ya es una generación mayor, pues se compraron su casa, su segunda casa, hicieron un patrimonio y a través de ese patrimonio pues, han podido ejercer. Hoy en día el ser humano, las personas, digamos que no tienen acceso a tener un patrimonio, a tener algo que les permita, de alguna manera, poder hacer algo que dé seguridad y de tranquilidad y les libere del esclavismo, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que si te endeudas, si estás con un salario solamente y no tienes la necesidad de planificar algo más a largo plazo, vas a ver que eres esclavo, aunque puedes tener más probabilidades de ser esclavo. Eso es una cuestión que la gente va a tener que reflexionar en breve Sí, con las porque pensiones, con todo. Eso va a ser una va a ser barbaridad. algo. Es curioso porque, a ver, somos supuestamente libres, cuestión seguro que ha sido 1000 veces como profesor Sí, universitario, que se ha ejercido la profesión muchísimos años. sí. ¿Por qué, si somos supuestamente libres, si tenemos algo de ahorros, por ejemplo, no decidimos, aun sin lazos familiares o hijos o lo que sea, ni propiedades, salir un poco de ese entorno, por decirlo así, y irnos a Bali, vivir prácticamente como una persona de clase media alta viviríamos aquí, con un ahorro que aquí no nos da para nada? Ya hay muchas posibilidades. Cada uno puede tener su especie de construir su mundo y de sus preferencias. Lo que pasa es que eso hoy en día la gente no se lo puede ni preguntar, porque no tiene espacio ni tiempo, porque Claro. el mundo no da tiempo para que te preguntes eso. Entonces, solamente algunas personas se preguntan eso. Y son las personas que yo creo que tienen menos problemas pues, de acoso laboral o de problemas en el trabajo. Porque es verdad que la presión de la supervivencia pues, es muy grande y hace que las personas lo Bien. pasen mal. Yo creo que hay que tener una educación grande, financiera, personal, de los objetivos de vida, para que la gente pueda determinar cuál es su papel y qué es lo que quiere. Parece un poco profundo, pero no lo es tanto. No lo es tanto Básicamente, porque es que toca a todos, en claro, realidad, claro. a todos Sí, y sí. todas. Y además me viene a la cabeza una cosa, que es la inescapabilidad. O sea, cuanto más necesitas el trabajo, porque si no estás a una nómina de la pobreza, una nómina de la indigencia prácticamente, como quien dice. O sea, es que aquí me cabe una duda. ¿Qué diferencias hay realmente de puestos de trabajo que están deshumanizados y que el maltrato es generalizado? ¿Cuándo es mobbing y cuándo no? Porque si en un trabajo la misma conducta que tienes en un trabajo deshumanizado es mobbing y en otro no lo es, ¿cuándo se está normalizando? Sí, mira, el mobbing, digamos, se produce cuando hay de alguna manera una intencionalidad manifiesta, ¿vale? Que se manifiesta claramente. O sea, entonces ves que alguien está ejerciendo una conducta para destruir a alguien, para aislarlo, para entorpecer su vida. Y entonces eso sería lo que genéricamente se conoce como la deshumanización, que no es mobbing, hace esclavos, pero aparentemente lo hace de una forma en la que las personas se van acostumbrando poco a poco a un sistema productivo que les hace ser esclavos. Es otra cosa diferente. La gente hoy en día se queda sin trabajo, no tiene vivienda, tiene Ya. que vivir al día, no tienen expectativas de ahorro, etcétera. Entonces se deshumaniza el trabajo, porque el trabajo no solamente es para sobrevivir, sino que tiene que ser para que las personas puedan realizarse en la vida. Claro, es que antes lo que yo tengo entendido, yo soy generación millennial y mis padres prácticamente podían vivir, podían comprarse sus cosas trabajando como la gente de mi entorno, como ahora mismo, a la misma edad, y el poder adquisitivo ha bajado muchísimo, el estilo ha Eso cambiado es. totalmente, la gente que trabaja y es pobre a la vez está cada vez aumentando más. Exacto, tú fíjate bien que ningún gobernante ni ninguna persona que tiene una función de autoridad en el sentido de dar conocimiento a los demás, dice a los demás cómo deben, digamos, qué posibilidades tienen para poder realizarse en la vida. Lo único que les prometen es una pensión, o que les van a dar algo, que les van a regalar un cheque de no sé qué. Es una vergüenza. O sea, quiero decir, al final lo que les hacen es que sigan esa rutina para seguir siendo esclavos. En general está pasando en todo el mundo. Luego aparecen, curiosamente, con este mismo hilo narrativo que tú y yo estamos teniendo ahora, figuras que explotan este tipo de cosas como la figura de, no sé si conoces, Yados, Sí, sí, ya dos, sí. que es Sí, famosos gurús que van a salvarte la vida.
te salvan la vida, pero básicamente utilizan un sesgo para llamar tu atención, que es presentarte lo ya conseguido, Sí, pero no te dicen cómo, sí, te vas metiendo dentro y al sí, final, como sí, mucho, yo creo que lo que te pueden enseñar es a cómo hacer lo mismo que hacen ellos, vender fingiendo. Pero claro, siguen esta misma estrategia, esta misma realidad, es decir, las sí. mejores mentiras son las que tienen una parte de verdad, por decirlo así, yo creo. Y no se equivocan al decir que estamos como una ruedita de hámster, que si al final trabajas, compras, vives y la cuenta se mantiene igual mes a mes y no puedes ahorrar y ya ni hay vacaciones que sirvan de descanso. Eso es otra cosa, porque esta gente lo que vende es una fantasía. Que eso es Sí, la otra derivación que tienen estos problemas de deshumanización. Cuando tenemos ante una situación de insatisfacción, bien sea por acoso laboral, bien sea por deshumanización en el trabajo, la gente lo que hace es fantasear. Entonces es muy fácil que caigan en una red en el que alguien muestra el nivel de vida que tiene, que es fantástico, estupendo, extraordinario, sin trabajar, que, ¿sabes? Como si las cosas no tuviesen un desarrollo en el que hay que hacer un esfuerzo. Entonces, al final, hay muchos adolescentes, por ejemplo, que entran en esa movida o que creen que van a tener un golpe de suerte en la vida que les va a solucionar la vida y que van a ser millonarios y que van a... Entonces, claro, eso es otro de los peligros también que acecha, ¿no? Cuando sí. estamos en estas situaciones de deshumanización. Pero Sí, bueno, eso da para otro episodio, todo el tema de este sí, tipo sí, sí, de- desde se- luego. empezó como algo fitness, todo este individuo, y se acabó derivando en, bueno, es que no sé ni cómo llamarlo realmente, una especie de coach vital, coach financiero, ni siquiera financiero, porque creo que no enseñan ni siquiera a hacer... A invertir. a inver- Ojo, a- hay personas que si te enseñan a invertir, perfecto. ¿Entiendes? Lo que pasa es que eso no te lo enseña. Lo que te ya, enseñan es una fantasía. sí. A ver, Crean una fantasía en ti. la persona que sabe invertir de verdad y hace lo que llaman day trading, que es jugar con las subidas y bajadas del día, no va a perder el tiempo enseñando a la gente Pero eso online. no es tampoco bueno. La inversión, que eso sería una cuestión importante, de ese tipo es muy riesgosa y genera mucho estrés. Y ludopatía Entonces, casi. hay otras, sí, y adicciones. Entonces, el tema básicamente interesa pues, las personas que tengan, que sean, digamos, dueñas de lo que se produce y lo que se genera en el mundo. Hay otros tipos de inversión, efectivamente la gente puede tener acceso a ser propietario de lo que se crea en el mundo. Pero eso realmente nadie habla de eso a los ciudadanos, porque no les interesa más tenerlos esclavizados. Estamos tratando tangencialmente un problema que está alrededor de todo esto, porque la gente que padece mobbing está agobiada porque ve que Claro. su vida, su trabajo lo puede perder y si pierde su trabajo, pierde su supervivencia. Claro, parece como si estuviéramos en la edad del ser humano que está por la supervivencia por las bestias. Es que es curioso, ¿no? Ahora mismo cualquier persona tiene mayor probabilidad de vida que un rey en la Edad Media, prácticamente, a nivel de salud, por lo menos. Antes te podías morir golpeándote el dedo meñique con una mesilla y que seas el rey te mueres por una infección. Hoy en día te quedas sin trabajo y el sufrimiento moral, la inseguridad a nivel vital es brutal. A diferencia de esto, que esto es muy subjetivable para todos, para aquellos que no escuchen, que puedan sentir que están siendo víctimas de acoso laboral, ¿qué secuelas suele dejar el acoso laboral y cómo se suele sentir la víctima? Vamos a ver, el acoso laboral tiene unas secuelas que pueden ser tanto en el plano psicológico como en el plano físico-somático. Es decir, hay personas que después de padecer una situación de acoso porque evidentemente se aumenta el nivel de estrés, el estrés crónico produce una mayor probabilidad de tener enfermedades físicas. Y yo he visto pues, de personas que pueden desencadenar pues, desde problemas en el riñón, problemas cardiovasculares. Es decir, esa línea está ahí y no nos podemos quejar. Desde luego, porque eso es algo que tiene todas las evidencias. Evidentemente, la conexión directa de causalidad no se ve, pero está claro que hay una relación de contingencia. Y después estaría todos los aspectos psicológicos que afectan sobre todo a la autopercepción, que afectan sobre todo a la formación de expectativas que uno va teniendo. Hay un daño psicológico, lógicamente, de que uno no ha hecho las cosas bien, porque hay un sentimiento de culpabilidad muy grande en las víctimas, de que probablemente no lo estén haciendo bien, de que empiezan a tener la sensación de que ellos son los culpables en muchos casos, y cuando no tienen esa sensación, están constantemente intentando mostrar a los demás las capacidades que tienen y hacen
y se están desgastando. Todo lo que es los problemas de estrés derivados son muy importantes. Empiezan a tener problemas de insomnio, problemas que tienen que ver con somatizaciones, ¿no? Con los aspectos de culpabilidad, de culpabilización. Y a largo plazo, pues hay muchas personas que destruyen su vida social porque se aíslan, destruyen su vida familiar. Entonces entramos en un problema multidimensional, porque afecta a la persona, afecta a la familia y afecta a las relaciones sociales y afecta al propio cuerpo. Yo entiendo que las personas que bien tienen acoso laboral acaban desarrollando estrés postraumático complejo muchísimas ocasiones, y las personas que ya tienen un cuadro de trauma complejo o por lo menos una percepción deteriorada previa tienen más papeletas para ser victimizables. Claro, vamos a ver, ciertamente aquí es un estrés postraumático un poco diferente, Sí. en el sentido de que cuando una persona tiene microtraumas continuados durante mucho tiempo, pues efectivamente al final hay unos efectos que son semejantes al estrés postraumático y que afectan sobre todo a o lo que tiene que ver con cambios en la propia personalidad. Y entonces ahí es donde entraría el estrés postraumático complejo, pero ya digo, de una manera que es un poco diferente, ¿no? A ciertas experiencias de acoso sexual, por ejemplo, continuado, de maltrato, Es ¿no? muy Familiar. diferente. Muy diferente. Pero sí es verdad que genera mucha inseguridad, porque al final uno cuando va a volver a trabajar tiene esa especie de secuela que está ahí generando, bueno, que tienes el programa La mente y sus cicatrices, tiene una cicatriz, ¿no? Que está ahí produciendo un escozor y esa persona no se libera bien de Claro, como le pille dentro del guión de vida de infancia dura porque no ha sido suficiente, ha sido molesto, luego bullying porque se lo merecía, parejas que a las que ha decepcionado y por eso le han rechazado, y en el trabajo no para de ser una persona molesta, rechazada por todo, en el fondo Se siente un cuadra. apestado, se siente un Sí, apestado. Además, al final es un sentimiento de ser apestado y socialmente hay una gran marginación porque esas personas además se las señalan. Muchas claro. veces el tema del acoso tiene que ver porque el grupo consciente permite. Fijémonos muchas veces en lo que ocurre a nivel social, ¿no? Cuando hay organizaciones que son bien conocidas, que tenemos Ujú. nosotros, vemos que las personas humillan a otras en público y el grupo no reacciona. Los testigos mudos, el grupo, por eso el mobbing no es un tema de agresión propiamente, sino que es una agresión de grupo como testigo que permite o consiente. Esa es la característica que diferencia otros tipos de violencia, otros tipos de agresión continuada, con esta del mobbing, en el sentido de que se humilla a la víctima, ¿no? Claro. De esa sensación. Esa es la característica más importante. La unanimidad del acoso, o sea, por lo menos del relato. Sí, sí. Además tienes la cosa de que estás señalado, estás marcado. Porque si es un tema personal, puntual con alguien, pero si está el grupo que te está incluso haciendo el vacío, eso es todavía peor. Hay gente que Mm. se ha llegado a suicidar. Sí, sí. Se llega a suicidar con estas situaciones porque la presión es tal del grupo que es muy grande. A los oyentes, ¿qué les recomendarías para protegerse del acoso laboral en sí? Vale, lo primero para protegerse es tener una buena educación, en el sentido de juntarse con gente sana, aprender a juntarse con gente sana. Eso es lo primero. Yo lo que haría es como una especie de, igual que hay prevención de riesgos laborales, había prevención de riesgos de acoso, ¿vale? Es decir, Sí, que la gente supiera que cuando alguien tiene unas conductas que te parecen raras o inapropiadas, aunque te pueda parecer encantador a primera vista, es decir, tener cierta precaución, no fantasear mucho, ¿vale? Es muy importante. Cuando la gente fantasea es mucho más probable que tengas conductas de acoso laboral, porque el idealizar a alguien claro. o idealizar personas, no miras los hechos y no miras lo que está ocurriendo, sino Sí, que estás tú mirando tu fantasía. Lo cual no quiere decir, porque hay mucha gente que se va a enfadar por esto, porque dicen, bueno, ¿qué pasa? Que los que tenemos, idealizamos, hay personas más propensas a eso, no, le puede pasar a cualquiera. Efectivamente, le puede pasar a cualquiera, por supuesto. Pero no olvidemos que en la prudencia, en el evaluar los hechos y ser muy poco sugestionable en el sentido de fantasear mucho, eso te va a ayudar a tomar decisiones rápidas para poner límites. sí. Yo creo que eso es la clave en la educación. No, ¿sabes? Educar a la gente. De verdad, hay gente que, bueno, lo que estamos viendo en la sociedad, es verdaderamente impresionante la presión social que hay, que la gente recibe mensajes continuamente, la gente
se adoctrina fácilmente con algo y al final todo eso es un problema. Si es que yo creo que la gente no sabe exactamente cuáles son los Sí, límites que tiene que haber en un puesto de trabajo, que puede permitirse un compañero, de un sí. jefe. Yo creo que un poco también esa educación tiene que pasar por ahí, ¿no? ¿Dónde se educa en límites? Claro, claro. Y hoy encima, con el tema de que a través de las redes sociales, a través de aspectos ya que tienen que ver un poquito con el acceso a cierta información que está en la red o que está en los ordenadores, o sea, ahí puedes hacer mucho daño. Entonces la gente tiene que saber que en el trabajo hay que tener precaución. Y yo creo que lo que comentas de que los oyentes que puedan pensar que idealizar a la gente es malo, sí, yo creo que tienes mucha razón con lo que comentas, porque si no idealizas a alguien, la persona no va a necesitar mantener el vínculo a toda costa. Los hechos le Sí, valen. a todo el mundo le puede pasar. Pero yo Sí. lo que veo de la gente que resulta que se ha protegido mejor y se ha fortalecido mejor, incluso después de haber pasado una experiencia de acoso laboral, es cuando ha aprendido que idealizar no lleva a ninguna parte y que hay que poner límites a la gente. Bueno, está ahí. Yo creo que es la mejor medida preventiva. Sí. Eso a veces la gente no se puede, uno solo a veces cuesta un poquito darse cuenta, por eso a veces uno necesita cierta ayuda. Sí, o ese consejo de tribal, de sabios casi, de personas de tu entorno que sabes que te quieren de verdad, que te quieren bien. Sí, sí, pero ya digo, es que es fácil porque te la meten doblada. O sea, quiero decir, esto es como se dice literalmente, o sea, quieres tenerlo todo tal, pero al final siempre es verdad que hay una parte de uno mismo que es más frágil. Entonces, conocerse bien uno mismo, saber uno las tendencias que tiene uno a la idealización, a la fantasía, por qué no también a veces uno tiene tendencia, digamos, a la ambición. Entonces, hay que saber muy bien las cosas, cada uno tiene que saber muy bien dónde está. No es fácil. Los trabajos, tienes que saber que las dinámicas que se mueven en ellos, algunas dinámicas son muy poderosas. Tienes que saber Sí, muy bien tu lugar. sí, que la gente puede saber dónde hace aguas, aunque sean Sí. pequeñitas la colchoneta donde va cada uno. Porque hay gente que le pasa lo siguiente, que dice, no, no, pero ¿cómo es que tengo yo que poner así? Yo tengo todo el derecho a estar cómodo en el trabajo. Es que eso es una injusticia, es que eso no se puede consentir. No, no, pero la realidad es que es lo que ocurre. O sea, hay gente que cuando tiene una situación de temas de acoso en muchos sentidos, digo, mire usted, esto es como si usted está, pues, además mis pacientes se ríen mucho porque se lo digo, esto es como si usted está, pues, con un lobo. Entonces, pues hombre, cuando está usted con un lobo, una oveja está con un lobo, pues no se pone a hablar con el lobo, oiga, lobo, ¿por qué usted quiere comerme? Salga usted corriendo y márchese, porque no le queda otra que la va a comer. Claro, Entonces, esto es así. o el edificio está en llamas, no vas a negociar, no, no, yo pertenezco aquí, señor incendio, usted márchese, hay que huir. Y no es una cuestión de orgullo ni de nada, es supervivencia y... Claro, huir no es escaparse por miedo, es ponerse a salvo, saber bien Sí, dónde está tu lugar, ¿vale? Porque la gente puede pensar que huir es como una especie de cobardía. No, es saber muy bien dónde puedes estar, dónde está tu sitio, dónde está la gente en la que puedes estar cómodo. Porque si estás en una organización que tiene puntos oscuros y gente que está permitiendo eso, no te conviene. claro, es Márchate. que si decimos que una persona detecta eso antes de que empiece a pasarle factura y lo deja a la empresa, alguien puede decir, eso es huir. No, no, eso es protegerse. Y esa huida no es cobarde, es valiente porque quizás te están diciendo que estás perdiendo oportunidades. Sí. Hay que cuidarme el lenguaje, que a veces nos hacemos daño sin querer. Me da la Sí, sensación. lo de eso es una cuestión de, pero es interesante, porque ya digo que tiene que ver con un poquito de educación y de ciertas cosas, ¿no? Que no tienen que ver tanto con la, digamos, como ahora hay mucho se ha puesto de moda, es que yo tengo derechos, es que yo tengo derechos porque esto tiene que ser así, sino que tiene que ver más con el conocimiento. Hay que dejar un poquito Claro. de fundamentalismo, digamos, personal de que las cosas tienen que ser de una manera y ver qué es lo que te es Sí, apropiado en una situación. como wishful thinking que le llaman. El Sí. deseo de mundo ideal no va a hacer que sea real. Correcto, Y, correcto, sí, y sí, sí, claro, sí, y preguntarte, dentro de tu optimismo, pesimismo o realismo, sí. eh, dentro de tu sabiduría, conocimiento y aprendizaje de lo que has vivido y lo que ves, dos cosas. Lo primero, la frase que a veces oigo, los jóvenes ya no quieren trabajar y si crees que vamos hacia
una mayor deshumanización y depreciación del trabajador? Yo tengo ahí varias visiones, no tengo una. Yo lo que creo es que los jóvenes están demasiado sobreprotegidos, ¿vale? Creo. Pues, curiosamente, es una paradoja, ¿no? Porque lo han tenido todo, entre comillas. Todo no tienen nada y lo han tenido todo. Me refiero que están Ah, muy sobreprotegidos. Entonces, la sobreprotección pues lleva a que se creen mundos en los que no se dan cuenta que tienen que tomar decisiones. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que no claro. es que no quieran trabajar. No, yo eso no lo creo correcto, sino que se han hecho una idea de que todo es posible y que lo pueden hacer casi como con inteligencia artificial, ¿no? Eso Buen es como ejemplo. hoy en día va uno, es que he consultado a ChatGPT a ver qué probabilidades tengo de romper con mi novio o qué probabilidades tengo de salir del trabajo si me pasa esto. Hombre, quiero decir, ¿entiendes lo que quiero decirte antes? Tú te cogías y decías, hostia, Ves ¿me entiendes? que Pero ahora la gente tiene, ¿qué trabajo es el mejor para tener dinero y no sé qué? es que ya delegar ciertas preocupaciones a un papá GPT, Pero está ocurriendo, ¿eh? sí, es que da Está, miedo. esto está ocurriendo. O sea, la gente consulta muchas cosas antes que ir a un psicólogo, por ejemplo, a una psicóloga, ¿no? Es Sí, decir, porque consultan antes previamente de cosas. Entonces, claro, esto es lo que yo creo que es lo que cambia y por eso se dice, mucha gente dice, es que los jóvenes no quieren trabajar. No, es que, quiere decir, están suele, más desorientados, han perdido su centro. O sea, lo que sí. ellos, que tienen que tomar decisiones, que no les queda otra. Pero bueno, la frase de los jóvenes no quieren trabajar va muy a colación a las frases de empresarios que no encuentran para puestos, por ejemplo, de hostelería. Bueno, ya nos entendemos, con condiciones Sí. precarias, que antes pues la gente sí que hacía sus esfuerzos, se ganaban medianamente bien, pero es que los salarios están estancados ya casi a niveles todavía del 2008, Claro, 2009. yo no estoy tan seguro que sea de salarios, el nivel de vida ha aumentado una barbaridad. O sea, hoy en día comprarte una casa o comprarte algo, pues hay que decir, antes los salarios eran más pequeños, no han subido tanto el salario mínimo interprofesional, pero las cosas las podías comprar, te podías comprar una Claro, cosa, el poder podías ir a tal sitio, podías adquisitivo. irte de viaje, pero es que ahora ya es imposible. O sea, no lo veo tanto como una cosa. Y claro, los empresarios hacen una empresa, bueno, porque va a ser rentable. Si no le es rentable, es que no lo harían. Por eso te quiero decir que es un tema de educación. Al final es entender que el mundo no puede ser esclavo, porque al final es esclavo del empresario o de los gobernantes. No sé qué es mejor. O de las empresas que te crean necesidades también, para distraerte de reflexionar o de pasar. Eso se llama las distracciones, siempre las ha habido. Entonces tienes que ser educado a que sabes que tienes que definir tu vida. La esclavitud está hecha para que uno sea esclavo o del Estado que te da una paga o que te da algo. Esa es la idea. Entonces la gente tiene que educarse. Yo creo que la educación para que las personas puedan tener acceso a la vida que se merece. Yo creo, lamentablemente, que vamos un poco en una dirección casi de una paga universal, que la gente no haga mucha cosa. Bueno, la mano de obra no sé dónde va a salir para los trabajos físicos, pero no Pero sé. yo soy optimista. Creo que en la vida lo que pasa es que va a haber mucho dolor en el medio. Pero creo que algo aprenderemos. O sea, los cambios muchas veces se producen con dolor. Desgraciadamente, Ya, creo que las cosas al final las entenderemos, pero creo que en la vida hay dolor. De hecho, ya lo hay. sí. El mundo vemos aquí en nosotros que tenemos las necesidades cubiertas, pero hay países en unas condiciones. Yo ayer mismo me estaban comentando en Cuba gente que tengo yo conocida y tal, pues, condiciones, o sea, terribles. No, Entonces es o sea, surrealista. O sea, quiero decir, ahora no te lo puedes ni creer. estamos grabando esto en inicios de 2026, prácticamente primer trimestre, y por lo que yo tengo entendido, Cuba, los hoteles de turistas funcionan con generadores de gasoil, no hay red eléctrica buena. Sí, La sí. cuestión es que al final teníamos mundo globalizado, teníamos la globalización, pero Lo bueno no llega a todos los hechos. no. Pero yo soy Sí, optimista, sí. ya te digo que yo dentro de lo que cabe soy optimista, creo que el mundo va a seguir funcionando, porque creo que el mundo sigue funcionando. Lo único que, claro, a la gente hay que hacerla consciente y que tome conciencia de dónde está, qué es lo que tiene, y yo creo que eso va a ser, y creo que la gente va a seguir adelante. Me alegra oírte. Sí, Me yo alegra, tengo, me alegra tengo eso. oírte tu optimismo. A ver, el ser humano ha superado la peste negra, guerras, ha superado todo, superará también esto, obviamente. Si no fuera optimista, no estaría hablando contigo aquí. Ya está. Ya te digo. Respecto En al serio. tema central de la entrevista, el tema del acoso laboral, mitos
que puedas desmentir en estos últimos minutos. Realmente es un tema, yo no sé si se llamaría mitos, pero sí creencias. Por ejemplo, sobre el tema, muchas veces uno cree que si tienes en el trabajo una situación de incomodidad, que eso tiene que ver ya con que alguien te está acosando. No hay que mezclar una cosa con la otra. Un ambiente puede ser que no sea cómodo, ¿vale? Y que tengas una serie de presión en el trabajo, pero no por eso tienes que tener acoso. La vida lleva consigo una serie de esfuerzos y la gente cree, por ejemplo, que a veces lo confunde. Hay gente que confunde también un pequeño conflicto con una situación de acoso. Esos son los aspectos que yo creo donde la gente tiene más dificultad. O sea, que confunde lo que es un conflicto con una situación de acoso. Que confunde. Hay personas también que pueden ser conflictivas y que pueden estar proyectando situaciones de acoso donde no las hay. Eso también es otro elemento. La víctima inversa, por decirlo así. Claro, entonces no todo es acoso. La idea es que no todo lo que ocurre que sea desagradable en una organización laboral es acoso. No tiene que ver con eso. El acoso es una cosa determinada, pero no tiene que ver con que haya tensiones en el trabajo, con que haya sobrecarga en el trabajo, con que haya una mala organización en el trabajo, que podría estar relacionada. El acoso es otra cosa distinta en la que el desprecio a la víctima, el desprecio a la persona que se está haciendo eso, es tan grande, tan grande, tan grande, que se la ningunea, se la bloquea, prácticamente es como un chivo expiatorio que está ahí y se la tiene como apestada, ¿vale? Claro. Eso es muy claro, porque la gente confunde. Es que parece mentira, a mí no me pagan y es que me están acosando. Porque una empresa tiene un problema de liquidez, no es acoso. Entonces, estas son cosas que hay que ver porque el acoso tiene ese componente. Como cierre de este episodio tan interesante, tan transversal de muchos temas, dos cositas que recuerdes a los espectadores, bueno, los oyentes, que tienen tu podcast para que lo recuerdes y también tu libro, muy interesante. Eso es. Y que si alguien se siente identificado con la dinámica que has comentado del acoso laboral o con las presiones en el trabajo y puede requerir charlar con vuestro gabinete, no sé si hacéis terapia online, que puedas dar algún contacto o algo que para que puedan escribiros. Tenemos el podcast El laberinto de las relaciones humanas. Ahí me pueden también escribir dentro de lo que es el propio podcast. Y a nivel ya privado, si cualquiera quiere hacerme una consulta en el correo electrónico mío, el más simple, mrabuin@gmail.com, me puede consultar cualquier tipo de problema, ¿no?, que pueda tener que ver con esta problemática o con otras, porque alrededor del acoso pues hay muchas problemáticas asociadas. No hemos hablado hoy del tema hemos hablado un poquito de la perversión, que esa es la otra cuestión, como digo yo, en el acoso, que es el tema tenemos por una parte los acosadores, el contexto que lo permite y la persona que es la víctima, ¿no? Entonces, en el acosador es algo que me he escrito hace poco y que creo que es la pseudoempatía perversa. Que son muchos acosadores tienen ese tipo de característica que es bastante interesante. Acosadores que pueden ser en la familia, en el trabajo, en la pareja. Eso es un fenómeno bastante transversal que en el trabajo también es muy relevante. Ya hay información sobre esta temática en su programa, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, a ti por invitarme, como siempre, a tu programa. Nada. Muchas gracias a ti. Mucho éxito también en el programa, que sí, ahora ya sé que llevas muchos programas. Eso es la garantía de éxito. Siempre que uno sigue adelante, eso es señal de éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Y hasta aquí llega la entrevista de hoy con Manuel Rodríguez Abuin. Recuerda que hemos hablado de acoso laboral, de humillación, de desgaste, de culpa del grupo, pero también de algo que a veces se queda flotando bastante por debajo de todo eso. La sensación de convertirse en un engranaje más, en el que cumple, funciona, vuelve a casa y poco a poco se va sintiendo más ajeno a sí mismo. Así que hoy voy a hacer una excepción y voy a cerrar de una forma un poco distinta. En vez de la música habitual, os dejo con un fragmento de la película El hombre que nunca estuvo allí. Para mí tiene algo muy preciso, muy silencioso y muy inquietante.
esa vivencia de estar en tu propia vida como si fueras casi un fantasma. Cerramos con el fragmento. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Aquí lo tenéis. Y cuando llegaba a casa, me parecía un lugar vacío. Me quedaba sentado, completamente solo. Era un fantasma. No veía a nadie. Nadie me veía a mí.